Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, damos gracias a Dios primeramente por su amor y su misericordia, porque nos ha guardado hasta este momento en esas muchas misericordias, porque ha tenido cuidado de nosotros. Gloria sea su nombre. Muy bien, hoy vamos a comer algo a lo que ustedes no están muy acostumbrados. Sí, vamos a comer comida peruana. Aleluya, gloria a Dios. Y así rápidamente, amados hermanos, vamos a estar atentos. Tome nota. Tome nota porque el hermano es maestro en la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Así que algo bueno el Señor trae para nosotros. De eso estoy seguro. Alabado sea su nombre. Muy bien, hermano Leo, pase por aquí. El tiempo es suyo. Buenas noches, hermanos. Realmente para mí es un placer estar aquí delante de ustedes. En verdad, hace menos de un mes, ¿quién iba a decir que yo podía estar acá frente a los hermanos? Pero yo creo que Dios siempre es quien dirige nuestras vidas, ¿verdad? No solamente dirige en caminos de repente agradables, de repente también hay a veces caminos un poco espinosos, rocosos, pero igual dice la Biblia en Proverbios que incluso Dios hizo el día malo. En el libro de Lamentaciones también dice: ¿acaso no de la boca de Dios nos sale lo bueno y lo malo? Pero ese malo no es para poder dañar, lastimar, sino porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Ustedes saben dónde se podría valorar la luz: en la oscuridad. Por ejemplo, para nosotros ahora estas luces son valiosas. De día nosotros no podríamos estar agradecidos, pero en la noche nosotros podemos decir: ¡ay, tenemos luz! Por esa luz nosotros podemos ver, trabajar, estudiar. Esta noche yo quiero compartir un pasaje de la Biblia, Lucas capítulo 15. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. ¿Encontraron todos? Voy a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta el versículo 24, hermanos. Pueden sentarse, pueden tomar asiento. Tengo tiempo hasta las 9:30. Yo quisiera aprovechar este tiempo para poder compartir la palabra. Realmente muchos dicen que Lucas capítulo 15 es el resumen de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Todos los libros de la Biblia quieren enseñar a Jesucristo. Toda la Biblia, desde el primer libro, Génesis, hasta Apocalipsis, el enfoque es Jesucristo. Ustedes recuerdan un pasaje cuando Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Saben ese pasaje? ¿Recuerdan? Porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, miren, dos cosas. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. En aquel entonces no estaba el Nuevo Testamento, se refería al Antiguo Testamento. Y Jesús dijo: escudriñen, le dijo. La palabra escudriñar viene de una palabra original que significa perforar. Es decir, cuando a veces nosotros leemos la Biblia, de repente superficialmente no podríamos encontrar muy profundo el corazón de Dios, pero si la escudriñamos vamos a encontrar el corazón de Dios, una fuente. Ustedes conocen el mar, pero el mar, ustedes saben, tiene niveles. Ustedes saben eso, ¿verdad? En el mar hay niveles ahí, y en cada nivel hay diferentes tipos de peces. Nosotros conocemos solamente la superficie. Igual, la Biblia, Dios no desea solamente que conozcamos una historia, una literatura, sino que detrás de esa historia conozcamos el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Entonces Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la Biblia, ¿de quién quiere hablarnos? De Jesús. Desde el primer libro de la Biblia. Hay un pasaje en Juan, por el tiempo. Bueno, vamos a buscar la Biblia. ¿Quieren buscar la Biblia? ¡Aleluya! Vamos a buscar San Juan capítulo 5. Entonces, para estar en movimiento, vamos a abrir la Biblia. Y a veces yo quisiera solamente leer el versículo, pero mejor vamos a buscarla. San Juan capítulo 5, versículo 46. San Juan capítulo 5. ¿Me encontraron? Amén. Versículo 46 voy a leer. No penséis que yo voy a acusaros, 46. Porque si creyéseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Moisés de quién escribió? De Jesucristo escribió. Nosotros sabemos qué libros escribió Moisés. El Pentateuco, ¿verdad? ¿Cierto? Es saben los hermanitos, ¿verdad? A ver, Génesis,
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? El Pentateuco. Y algún salmo escribió también Moisés. Entonces, Jesús dijo, Moisés escribió de mí. Si ustedes creyesen a Moisés, me creerían a mí. Por eso, nosotros cuando vemos los escritos de Moisés, ¿qué escritos encontramos? Caín, Abel, Jacob, Esaú, ¿verdad? El arca de Noé, ¿cierto? O sea, el tabernáculo. Aunque realmente estos patriarcas, siervos de Dios, existieron, pero detrás de esa historia, Dios quiere enseñarnos a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ver a Jesús desde el libro de Génesis. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. ¿El autor quién es? Es Dios. Ustedes saben, según las estadísticas, ¿cuál es el libro más vendido? La Biblia es el libro más vendido. En todo el mundo, según las estadísticas, número 1 es la Biblia. El problema es que pocos leen la Biblia. Entonces, al leer poco la Biblia, no nos puede producir la fe. A veces nosotros decimos, cantamos, ¿verdad? Como hoy día está una linda alabanza, dame fe, Señor, ¿verdad? Pero la fe, ¿cómo viene? Por oír la palabra de Dios. Si quieren fe, entonces ¿qué tienen que hacer? Leer la Biblia. Si desean llevar la vida de fe, hay que abrir este libro sagrado. Porque al abrir la Biblia, realmente estamos abriendo a Dios. Dios realmente va a hablar a nosotros. Por eso la Biblia que dice, Jesús es el verbo. ¿El verbo qué es? Es la palabra de Dios, la palabra. Realmente recibir a Jesús es haber recibido la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Hay una alabanza también que ustedes habrán escuchado. ¿Qué sería de mí? ¿Qué más dice? Si no me hubiera alcanzado. ¿Qué más? ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado. Y luego sería como un pájaro herido que se muere en el desierto. Miren, si Dios no hubiera hablado a Noé, ¿ustedes cómo creerían que hubiera acabado Noé? Ustedes saben, Noé, después de haber hecho el arca, Noé se desvió un poco, ¿verdad? ¿Ustedes saben eso? ¿Qué hizo Noé? Se emborrachó. Se emborrachó tanto que, ustedes saben que hay niveles de, perdón con la palabra, borrachera. Yo no sé, aquí los hermanitos, bueno, no sé qué nivel habían tenido en caso que hubiesen, todavía hay muchos jovencitos, o las hermanas, no sé qué nivel. Por ejemplo, mi padre tenía siempre una mala borrachera, mi padre. Él vive, tiene 93 años. Y yo recuerdo de pequeño, cuando él tomaba, se sacaba la ropa, se creía Tarzán, en calzoncillo andaba. Entonces yo decía, Dios mío, mi padre tiene mala borrachera. Un día mi madre, enojada de tanto que molestaba, porque cuando uno está ebrio, habla, y lo botó a la calle y le cerró la puerta. Él semidesnudo estaba afuera gritando, ábreme, Carmela, la puerta. Yo decía en ese entonces, mi papá tiene siempre esa debilidad. Cuando toma, se quita la ropa. Claro, no se desnudaba, se quedaba en calzoncillo. Pero Noé peor que mi padre. ¿Por qué? Noé cuando se emborrachó, ¿qué pasó? Se desnudó. ¿Qué hubiera sido la vida de Noé si Dios no le hubiera alcanzado? Sería un borrachito. Abraham, si no hubiera escuchado la voz de Dios, Abraham, ¿ustedes saben quién era el padre de Abraham? ¿Saben cómo se llamó? Taré. Taré era un idólatra de Ur de los Caldeos. Si Dios no hubiera alcanzado a Abraham, ¿Abraham cómo hubiera acabado? Idólatra. Sin hijo.
Si ya tuvo inclusive estuvo con Agar, estuvo con Setura, parte de Sara, ¿cuánto más hubiera tenido? ¿Cuántas? Si así nosotros miramos en la Biblia, si Dios no nos hubiera hablado, nosotros no podemos estar acá. ¿Cómo un sábado por la noche podríamos estar acá? Sábado en la noche nosotros, ¿dónde estaríamos? Viernes dice el sábado chico, ¿no? Los viernes, el sábado chico. Sábado ya, sábado es sábado. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso tiene poder. Si alguien quiere tener la fe en Dios, necesita oír la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios no se produce por mi esfuerzo, por lo que yo obro, sino yo tengo que abrir mi corazón hacia la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi corazón? Entonces, Lucas capítulo 15, ¿por qué se dice que es el resumen de la Biblia? Porque en este libro hay muchos protagonistas. Hay los fariseos, ¿verdad? Hay los pecadores, hay la vida del arrepentimiento errado, el arrepentimiento correcto, hay la gracia, enseña quién es Dios, enseña acerca del pecado, enseña las consecuencias del pecado, enseña la vida de un salvo, cómo debería de caminar. Entonces, todo esto hay en Lucas capítulo 15. Es como un modelo para poder comprender cualquier capítulo de la Biblia, porque Dios habla de la misma manera. Por eso yo quiero compartir esta noche, ¿verdad?, con ustedes este libro. Volvamos a Lucas capítulo 15, hermanos. Lucas capítulo 15, ¿no? Voy a leer el versículo 4. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Yo quiero que pongan mucha atención en este pasaje o en este capítulo, porque lo que Dios escribe no lo escribe porque, bueno, hay un papel en blanco y voy a rellenar. No. Si Dios escribió cada oración, es porque hay un mensaje en esa palabra. ¿Ustedes saben que una persona puede entrar al cielo solamente porque lee en un versículo? Una persona puede entrar al cielo si cree un versículo, porque en un versículo está la promesa de Dios. Y todo lo que Dios promete, lo cumple o no. Todos los pasajes de la Biblia realmente salieron de la boca de Dios. No hay ningún pasaje de la Escritura por interpretación humana, sino Dios mismo es el autor. Entonces, aquí Jesús está hablando de una oveja. En realidad, Lucas capítulo 3 habla de 3 perdidos: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, el hijo pródigo. ¿Sí? Espiritualmente es un perdido. Entonces, 3 perdidos hablan. ¿Por qué Dios está hablando de los perdidos? Porque eso es la condición para que la persona sea encontrada por Dios. ¿Quién puede ser encontrada por Dios? El perdido. Si alguien realmente quiere tener un encuentro con Dios, no es que yo necesite perderme en las fechorías, no. El hombre, si no, tiene que descubrir que el ser humano es un perdido. Como la Biblia dice, nosotros somos ovejas descarriadas. El carácter del ser humano, ¿qué es? Desviarse. Entonces, Dios quiere enseñarnos cuándo nosotros podemos ser encontrados. Entonces, Lucas capítulo 15, vean por favor, nuevamente, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas,
no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Este pasaje, por favor, pongan mucha atención. ¿Ustedes creen que esto es normal, lo que está diciendo Jesús? O sea, ¿es lógico o un poco ilógico? Esta escritura del versículo 4. ¿Qué dice acá? Ya, yo les pregunto mejor, ustedes. Si ustedes tienen 100 ovejas y se les pierde una, ¿ustedes dejarían las 99 en la calle? ¿Qué harían ustedes? Claro, eso es lo lógico. No es dejar las 99. Lo lógico es, un momentito, se me perdió una, voy a darle al corral, ¿verdad? Al rebaño. Yo las guardo primero. Pero Jesús a las 99, ¿qué hizo? Las dejó en el desierto. ¿Qué significa eso? No sé si me explico, ¿me entienden? ¿No? O sea, lo ilógico para nosotros es lógico para Jesús. O viceversa. Lo ilógico para Jesús, para nosotros parece lógico. ¿Saben por qué Jesús hizo así? Todo sale por el versículo 1 y 2. Por eso salen estas tres parábolas. ¿A quién Jesús estaba queriendo enseñar? Veamos el versículo 1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ya, estos fariseos, ¿cómo le decían a Jesús? ¿No? A los pecadores recibe. Ya, para los ojos de Jesús, tanto los pecadores como los fariseos eran iguales o no. ¿Eran pecadores o no? Claro. Tanto para Jesús, el publicano y el fariseo no había diferencia. De repente para los ojos del fariseo habría diferencia. Yo soy mejor que tú, podría decir. Pero ante los ojos de Jesús, ellos eran iguales. Ustedes recuerdan ese pasaje que dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. ¿Ustedes qué creen? Esos sanos que se refería a Jesús se refería a los fariseos. Ya, pregunto, ¿ellos acaso no eran enfermos? También eran enfermos. No es que eran sanos, pero ellos se consideraban sanos. Ellos también eran enfermos que necesitaban del médico. ¿Quién era? Jesús. Entonces, en el mundo, para los ojos de Dios, ¿el mundo cómo está? Enfermo, necesitado ¿de quién? De Jesús. Por eso el mundo necesita primero descubrir ¿qué cosa? Yo estoy perdido. Si ustedes quieren evangelizar, si ustedes quieren traer a muchas personas o traer a un alma, una persona primero tiene que descubrir: yo soy un ser perdido. Si no descubre que es perdido, superficialmente congregaría. ¿Quién puede valorar? ¿Quién valora? Para que alguien valore, primero yo tengo que saber de dónde Dios me rescató. Un ejemplo, por ejemplo, una persona desahuciada, sí, o sea, por los médicos está desahuciada, pero viene un médico, le opera y le cura. Ese hombre que estaba postrado, ¿no tendría agradecimiento de ese doctor? Toda su vida le va a recordar: doctor, usted me salvó. Yo tendría que estar muerto, pero usted me dio vida. Otro ejemplo: una persona es declarada pena de muerte, declarada, sentenciada, pero viene un gran abogado y le hace que el juez le declare inocente.
ese hombre que estaba a punto de morir no tendría agradecimiento de ese abogado. Viviría para él. Gracias. Mi vida es tu vida. Más que eso, el Señor hizo por la humanidad. El de rescatar de una persona del infierno al cielo, ¿no habría más agradecimiento? ¿No tendría que haber más agradecimiento, hermanos? Claro que sí. Por eso, cuando uno olvida la gracia de Dios, ya no vive con agradecimiento en este camino. Porque olvidó su condición. Por eso, Dios nos quiere enseñar quién era Dios. Como esa alabanza, ¿no? Seríamos como una ave que se está muriendo en el desierto. Solamente falta el tiempo nada más. ¿Por qué Jesús siempre refiere a su rebaño como oveja? Ustedes saben la oveja, ¿qué característica tiene? Las ovejas son animales que Dios no lo creó con garras, no les creó con dientes, con colmillos, no les creó seres valientes, animales valientes, sino ¿qué tipo de animales son las ovejas? Son gregarias las ovejas. ¿Saben, verdad? Gregaria, o sea, tienen que estar juntas para poder avanzar. Por eso de ahí viene el versículo congregar. ¿Saben ese pasaje, no? No dejaos de congregar. Viene de gregaria. Gregaria significa reunidas. Por eso las ovejas, ustedes nunca vieron ovejas silvestres. Ustedes vieron, ¿cómo se llama esta calle? La Figueroa. ¿Vieron por ahí en la esquina una oveja ahí, estaba en la esquina? ¿Solita? No. Si hay una oveja solita, significa que es una oveja muerta. Solamente falta el tiempo para que el devorador se la devore. Por eso, Dios así nos creó. ¿Qué significa? Los humanos tienen que saber que son seres débiles, frágiles, que necesitan estar reunidos, juntos, guiados, dirigidos por el pastor. Amén, hermanos. Por eso Satanás, ¿qué hace siempre? Nos hace seres independientes. A veces nos quiere hacer seres independientes. No. Realmente la oveja es un animal gregario. Van juntos. Ustedes saben, las ovejas repiten lo que una oveja hace, la que está delante. No sé si han visto videos que aunque se va por un mal camino, la oveja continúa, porque no distingue. Por eso necesita otra vista. Por el contrario, la cabra es un animal independiente. Ustedes saben la cabra, ¿no? La cabra ve el peligro, ya está encima de las rocas, en las montañas, ¿sí? Claro, diferente a la oveja. Bueno, ok. Vamos a ver otra vez el versículo 4, ¿sí? Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces, el corazón de Jesús, ¿a quién le gusta? ¿Al perdido o al no perdido? Al perdido. Pero los fariseos, ellos no se consideraban perdidos. Ellos decían: no, nosotros oramos, ayudamos, servimos. Pero ellos no encontraban su condición. Por eso Dios quería que ellos hallen su maldad, ¿sí? Su ser. Y luego dice el versículo 5: y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo. Miren, aquí dice gozaos. ¿Saben ustedes gozaos qué es? ¿Qué significa estar gozoso?
alegre, feliz. ¿Saben cuál es la felicidad de Dios? ¿Saben cuándo uno alegra a Dios? Cuando el hombre y Dios otra vez son uno. Cuando el hombre y Dios son uno, Dios está feliz, está contento. Aquí en las tres parábolas sale gozados. Después que encontraron a la oveja, después que se encontró a la moneda, después que se encontró al hijo perdido, regresó, la Biblia dice gozados. ¿Qué significa? El hombre regresa a Dios. Por eso, la Biblia, para poder llevar una correcta vida espiritual, nos enseña dos cosas, que eso a mí me gustaría, claro, de repente en otra ocasión, si el pastor nos invita, compartir qué es el arrepentimiento y qué es la fe. Porque eso va junto. No puede uno vivir por la fe si no hay el arrepentimiento. Ustedes saben, cuando Jesús vino a predicar a los 30 años, lo primero que predicó Jesús, ¿qué fue? Vamos a ver Marcos capítulo 1, ya, para que ustedes, me acompañen, ¿no? O sea, puedan ver Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, yo voy a leer Marcos capítulo 1. ¿Encontraron? ¿Algún hermano podría leerlo? 14 y 15. Sí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas Jesús anunció. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y que crean en el evangelio. ¿Esto qué significa, hermanos? Si alguien quiere recibir la salvación, dos cosas tiene que recibir el oyente. ¿Qué tiene que oír? ¿Qué es el arrepentimiento y qué es el evangelio? Dos sermones tiene que escuchar. Si alguien quiere realmente nacer de nuevo, la iglesia se llama renacimiento, ¿verdad? Si alguien quiere nacer de nuevo, tiene que saber qué es el arrepentimiento y qué es el evangelio. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, ¿se acuerdan? A los 33 años, encomendó a los discípulos, dio un mandato. ¿Se acuerdan ustedes? Lucas capítulo 24, vamos a buscar. Lucas capítulo 24, por favor. Después de Marcos está Lucas, ¿sí? ¿Encontraron? Capítulo 24, el versículo 47. Lucas 24, versículo 47. A ver, un hermanito, ¿puede leerlo? Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo que se predicara ¿qué cosa? Arrepentimiento y el evangelio. Y cuando ascendió al cielo, lo mismo dijo: vayan y prediquen ¿qué cosa? Arrepentimiento y el perdón de los pecados. Significa, el evangelio es sinónimo de perdón de los pecados. Si alguien recibió el perdón de los pecados, significa que aceptó el evangelio. Porque dentro del evangelio está el perdón de Dios. Si para que la gente sea salva, necesita recibir el perdón de sus pecados. Entonces, ¿cómo las personas pueden recibir el perdón de sus pecados? ¿Por el sacrificio humano? ¿Por su digamos, devoción pueden recibir el perdón? No. La única manera para que alguien reciba el perdón, se necesitaba derramamiento de sangre. Sin remisión de sangre no hay remisión por los pecados. No hay otra manera para que la gente reciba el perdón de los pecados. Solamente por nuestro Señor Jesucristo una persona puede ser salva, nacer de nuevo. Por eso nosotros tenemos que valorar el evangelio. No tenemos que pasarlo
veamos un simple tema. El Evangelio, si realmente es depositado en el corazón del creyente, ese creyente va a llevar una buena vida de creencia. Por eso, en la vida espiritual, Dios quiere enseñar dos fes. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. ¿Encontraron, hermanos? Amén. Versículo 17. A ver, algún hermano lo puede leer, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Miren, aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya miren, si alguien quiere entrar al cielo, ¿sabe qué necesita? La justicia de Dios. La justicia de Dios es como la visa para entrar al cielo. Es como si una persona de Sudamérica o de Centroamérica quisiera venir a los Estados Unidos, ¿qué tiene que tener? Visa. Si tiene visa, entra. Para entrar al cielo, ¿cuál es la visa para entrar al cielo? Tener la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, ¿dónde se encuentra? En el Evangelio. Por eso, cuando uno conoce el Evangelio, obtiene la justicia de Dios. Viene a ser justo ante Dios. No el justo como de los... Hay dos tipos de justo. El justo que se creían los fariseos con su propia justicia y el justo que es justificado por la sangre de Jesús. Dos tipos de creyentes, ¿sí? Entonces, por eso dice después, dice, se revela por fe y para fe. Salen dos fe, ¿no? Ya. La primera fe se refiere a la fe para ser salvo. Y la segunda fe está hablando, después de ser salvo, ese cristiano tiene que vivir también por la fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para caminar en este camino de la vida espiritual, ¿qué se necesita? La fe se necesita. ¿Y la fe cómo viene? Oír la palabra de Dios. Pero para tener la fe tiene que estar conectado, como hemos dicho, con el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? A ver, algún hermanito, yo dejé mi botella de agua allí. ¿Podría tomarla para no usar? ¿Esta? Ok, gracias. Hermanitos, ¿qué significa arrepentir? Ustedes cuando escuchan arrepentimiento, ¿cómo lo primero que se le viene, qué sería? Reconocer el error de uno. Ok, ¿otro? Arrepentimiento, cambio de dirección. Cambio de dirección. Ok. Cambio de la vieja costumbre. Sentirse mal por lo que hizo y ya no quiere hacerlo. Ok. Ya, miren, voy a explicar. Yo sé que lo que se nos viene a la cabeza es como abandonar, como dijo, la vieja costumbre y tener una nueva vida, por decir, ¿no? Nuevas costumbres. Pero en realidad ese no es el concepto correcto del arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿saben qué significa? Volver a Dios, regresar a Dios. Entonces, una cosa es, claro, yo no estoy diciendo que, oye, no hay que hacer malas cosas, no, pero esto de dejar alguna mala conducta por la buena conducta, claro, eso es un arrepentimiento. Pero el problema ¿cuál es? Que otra vez se comete otra vez.
y la gente no sabe qué hacer y otra vez se comete y dice, ¿qué pasa? Te falta más arrepentimiento, dice. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Me arrepiento, pero sale otra vez este fruto. Dios quiere enseñar cuál es el correcto arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos, ¿saben de qué? De los hechos, de las transgresiones. Pero realmente, ustedes, un ejemplo. ¿Quién tuvo gripe hace poco? La última vez, alguien entre ustedes, hace un mes, 2 meses, 3 meses, tuvo gripe. Cuando uno tiene gripe, ¿qué síntomas tiene uno? Tos, resfrío, mucosidad, fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, ¿verdad? Hay muchos síntomas. Y para poder ser sano de la gripe, tengo que sacar toda mi mucosidad y estornudo, sueno, y ya quedo sano. No, otra vez cae gotitas, ¿verdad? Que otra vez sueno, otra vez cae gotitas. Para que alguien quede sano de la gripe, ¿sabe qué tiene que hacer? Desaparecer el virus de la gripe. Entonces, una cosa es el virus y otra cosa son los síntomas. Nosotros normalmente estamos atacando a los síntomas, pero nosotros tenemos que sacar el virus. Es como otro ejemplo, frutos y raíz, son 2 cosas distintas. El hijo pródigo, ¿saben cuál era su problema? No era que se acostó con las rameras, gastó el dinero. Eso es la consecuencia del pecado. El problema del hijo pródigo es que se separó del padre. Lo que el padre esperaba del hijo pródigo no era que tienes que dejar la ramera, no, regresa a mí. El arrepentimiento era regresar al padre. Entonces, regresando al padre, el padre le da el nuevo corazón, la nueva vestimenta, el nuevo alimento. Y ese hijo cambia no por él, sino porque mientras el padre hablaba, ese hijo iba cambiando. Ustedes saben, en Génesis capítulo 1, la tierra, ¿cómo estaba? ¿Saben ustedes? Desordenada, vacía y en tinieblas. Ese es el estado hoy en día de los seres humanos. Los seres humanos están desordenados, vacíos y en tinieblas. Pero si leemos la Biblia unos versículos después, esa tierra desordenada, vacía y en tiniebla era una tierra que florecía. La semilla daba árbol, los árboles daban frutos, las aves cantaban, ¿sí? Los animales estaban ahí jugando. ¿Cómo esa tierra cambió que estaba muerta, desordenada, vacía? ¿Cómo cambió? ¿Por medio de qué? La voz de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, que dé semilla. Mientras Dios hablaba, esa tierra iba cambiando. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre, todo cochino, ¿no? Porque ¿con quién estaba? Con cerdos, ¿no? Sí, pelucón, bacón, ¿sí? Maloliento, así estaba. Pero el padre hablaba, traigan, ¿qué cosa? El mejor vestido, traigan el becerro gordo, traigan sandalias, calzado, anillo en su dedo. Y mientras que el padre hablaba, los siervos, ¿qué hacían? Le sacaban la ropa, le sacaban el calzado sucio, le sacaban todo. Entonces, ese hijo iba cambiando, mientras el padre hablaba, el hijo iba cambiando. ¡Aleluya! Igual, cuando nosotros recibimos las palabras de Dios, la vida va a cambiar. Por eso, no es que nosotros tenemos que esforzarnos, sino es abrir el corazón y recibir las palabras de Dios. Dios es quien trabaja, Dios es quien quiere producir frutos en nosotros. Por eso la Biblia que dice, son frutos del Espíritu,
santos, no son mis frutos. Mis frutos son malos. Pero los frutos de Dios son buenos. Amén, hermanos. Uno tiene que distinguir eso. Para no pensar que yo soy el que tengo que producir. Yo soy el que tengo que hacer. Pablo, como siempre testificaba, todo lo puedo en mí. ¿Así dijo? En Cristo, que me fortalece. Si yo no recibo las cosas de Jesús, yo he hecho más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no se atribuía nada que él haya hecho algo. Amén. Aleluya. Pablo solamente de su boca salía alabanza a Dios. Gloria a Dios. Eso es la verdadera creencia. Dar gloria a Dios. Pero a veces, yo no sé, ustedes habrían visto, claro, la boca da gloria a Dios, pero a veces el corazón ¿cómo está? El pecho ¿cómo está? Inflado. Sí, no, ese es un error. Ese no es el camino de Dios. Amén, hermanos. Volvamos a Lucas capítulo 15. ¿Estamos en Lucas 15? Ok, Lucas 15. El versículo 8. Vamos a hablar de la otra parábola. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? El versículo 8. ¿Sí? 15. Se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Vamos a encontrar el corazón de Dios en este pasaje. Dice que una mujer tenía 10 dracmas. Dracma era una de las monedas de poco valor, ¿sí? No era una moneda. ¿Cuál es en nuestra billetera el billete más grande que podríamos tener? $100, ¿verdad? Y la moneda o el billete más chiquito, ¿cuál sería? No, un penny sería. Un penny. Si a ustedes se le cae un penny por ahí, digo, pues, rueda debajo de aquí de las sillas, ¿ustedes buscarían el penny? ¿Ah? Sean sinceros, por favor. ¿Ustedes buscarían el penny? No, yo no creo que buscaría el penny. Cuando de repente quieren recibir mucho cambio y le dan puros, dejamos ahí. Menos un penny yo no creo. De repente si estaría a la vista, sí, quizás nosotros lo levantamos, ¿verdad? Si está a la vista. Pero aquí dice buscarla. O sea, esa mujer buscaba. ¿Ustedes saben qué significa la palabra buscar? O sea, tenía que mover. Dice que trajo una escoba. Y era de noche. El esposo estaría durmiendo. ¿Quién de noche levantaría? Voy a buscar algo. ¿Qué pasa, mujer? El esposo estaría así. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy buscando algo. ¿Qué cosa? ¿Tus miles de dólares? ¿Un reloj? ¿Qué estás buscando? Un penny. El esposo, ¿qué diría? Mi esposa se volvió loca. ¿Cómo vas a despertarme, prender la luz para buscar un penny? Y una mujer agachándose. Era difícil. Cuando a veces se pierde una moneda, hoy en día, en el piso que ya está raso, ¿no? Es fácil encontrar cuando agachamos, ¿verdad? La vista, ponemos nuestro ojo al ras del piso, podemos encontrar algo, ¿verdad? Pero en aquel entonces no había piso, era tierra. Entonces, ¿cómo esa mujer diligentemente buscaba? ¿Qué significa esto?
la mujer era de gran valor, porque Dios no está hablando de dracma, está hablando de un alma, está hablando de un ser humano que para Dios no tiene comparación. Esa mujer, cuando encontró el dracma, ¿sabe lo que hizo? Fue a su vecindad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Miren, por favor, versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que se había perdido. Gozaos, amigas, venga, vamos a celebrar algo porque he encontrado esta moneda. ¿Acaso esa reunión no costaría más que ese dracma? Dios está enseñando, no importa cuánto uno pueda gastar si un alma recibe la salvación. No importa cuánto pudiera, ¿verdad?, gastar mi tiempo, gastar mi sacrificio, mi ofrenda, si una persona recibe la salvación. Si nace de nuevo, realmente eso es gozo de Dios. Es la alegría de Dios cuando alguien es encontrado. Por eso la iglesia se llama Reina. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser como una maternidad la iglesia. Continuamente tiene que dar a luz, a luz, a luz, a luz. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Por eso, esta vez nosotros tenemos que pensar, realmente en Lucas capítulo 15 Dios nos habla a través de la oveja perdida. El corazón de Dios está tras el perdido. Hasta encontrar la mujer realmente buscó por la moneda perdida. Y por último, ¿quién sale? El hijo pródigo. Ese hijo pródigo, a la verdad, él tenía su padre. Su padre, ustedes saben, para tener jornaleros, significa que era como un empresario, ¿no?, que tenía trabajadores. No es fácil a veces dirigir, ¿verdad? A veces no es fácil ni dirigir el hogar, a veces es mucho más complicado de repente dirigir un personal, ¿no? Un personal, qué difícil. Pero ese padre de que dirijan jornaleros, tenga manadas, ovejas, muchos animales, era rico, significa que ese padre tenía sabiduría. ¿Sí? Pero el hijo, este hijo, realmente erró. ¿Por qué? Porque él, en vez de obtener la riqueza espiritual del padre, ¿qué quería? La riqueza material. Él tendría que haber anhelado, él tendría que haber aprendido, ¿qué cosa? La sabiduría del papá. Papá, ¿tú cómo te organizaste? Papá, tú cuando fuiste joven, ¿cómo hiciste? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo convenciste a ese muchacho, a ese jornalero? El padre le estaría dando, ¿qué cosa? Conocimiento, y él hubiera aprendido. Pero él, ¿qué deseaba? Él deseaba solamente dinero. ¿Ustedes saben esa historia de la gallina del huevo de oro? ¿Saben, no? ¿No? ¿No han visto un cuento, las fábulas de Sopo, donde un hombre dice que de repente se dio cuenta que su gallina daba huevos de oro, y él lo vendía a grandes precios, y todos los días daba y lo vendía, y un día le entró la ambición y dijo: en vez de sacar y vender de uno en uno, en sus entrañas habrá millones, cantidad de oro. La mató, abrió, y ¿qué había? ¿Oro? No, entrañas, tripas, nada más. Perdió todo por ambición. El hijo también, él quería solamente, ¿qué cosa? Lo material. ¿Se acuerdan cuando el cojo, cuando vio a Pedro en el templo de la Hermosa? ¿Se acuerdan cuando quería una limosna? Y cuando miró a Pedro, ¿qué le dijo? Dame. Pero Pedro, ¿qué dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, ¿no? Toma tu lecho. ¡Gloria a Dios! ¿Qué era lo que Pedro enseñaba, daba?
el oro verdadero que era Jesús. Ese es el tesoro verdadero. Por eso, obteniendo a Jesús, para terminar, hermanos, yo sé que el tiempo es valioso, solamente regáleme 5 minutos extra, ¿sí? 5 minutitos. ¿Cómo una persona hoy en día puede ser encontrada por Dios? ¿Cómo una persona hoy en día puede ser encontrada? La persona tiene que creer correctamente en Jesús. Escuchen bien. Ustedes saben, Jesucristo vino a este mundo. Jesús cuando nació con pecado o sin pecado. Sin pecado. Pero ¿por qué murió si Jesús no tenía pecado? ¿Por qué murió Jesús? Respóndame, hermano. No es escuela dominical, ¿eh? Sí. ¿Por qué murió Jesús? Jesús no podría haber muerto por sus pecados porque fue un ser humano que no pecó. Nació sin pecado y no pecó. ¿Verdad? Entonces, ¿Jesús sabe por qué murió? Isaías capítulo 53, vamos a buscar rapidito, ¿eh? Isaías capítulo 53, el versículo 6. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53, versículo 6. Un hermanito puede leerlo, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Está incluido todos. ¿Está incluido Isaías o no? Claro, él dice, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Significa, cometen los pecados, ¿verdad? Faltas, transgresiones. Pero dice, más Jehová, más ¿qué significa? Más significa pero. Pero Jehová Dios, más Jehová, ¿qué hizo? Cargó el pecado en él de todos nosotros. Miren, ¿qué hizo Dios? Dios se encargó de que sus pecados pasaran a quién. Ya, hermano, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo? Lisette. Digamos, estos son los pecados de Lisette, hermana Lisette. Sí, los pecados. ¿Cuántos pecados Dios cargó de la hermana a Jesús? ¿Cuántos? 2, 5. ¿Cuántos? 2. Todos los pecados. Muchos no, todos. Todos, sean pocos, sean todos los pecados. Fue Dios mismo quien cargó a quién. En él, dice, en Jesús. O sea, nuestros pecados fueron transferidos ¿a dónde? A Jesús. ¿Nosotros transferimos nuestros pecados a Jesús? ¿O fue el mismo Dios que pasó los pecados a Jesús? El mismo Dios. Si nosotros hubiéramos pasado nuestros pecados, hermanos, nosotros podemos confesar todos nuestros pecados. Uno confiesa sus pecados que se acuerda, mas no de lo que no se acuerda. Eso sería incorrecto, limpiar nuestros pecados por nuestra confesión. Para que alguien reciba el perfecto perdón de los pecados, Dios mismo tiene que pasar nuestros pecados a Jesús. Y solamente pasó por los nuestros o por el del mundo también. El mundo también dice. Por eso Jesucristo tuvo que morir. ¿Por qué? La Biblia dice, la paga del pecado es. Si Jesús quería pagar, cancelar el pecado, tenía que morir. Por eso murió Jesús. Entonces, de que Jesús haya muerto, significa que mis pecados fueron pagados. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es creer que mis pecados ya fueron cancelados. Por eso Jesucristo, ¿qué dijo en la cruz antes de morir? Consumado es. ¡Aleluya! ¿Qué significa consumado es? Ya está hecho. Ya está terminado. La paga del pecado ya fue cancelada. Miren, ¿ustedes alguna vez han quedado endeudados con alguna persona? Me dicen, por favor, me dice, ¿quién no? Dice,
Ya, mire, cuando uno queda endeudado, ¿sí? Digamos, aquí está el acreedor, aquí está el deudor. A ver, ¿qué deuda ustedes tienen? Una deuda pequeña, no tan grave. ¿Qué deuda ustedes? Ya, por ejemplo, una deuda hay. Entonces, cuando hay una deuda, eso se escribe en el corazón del acreedor. Oh. ¿Cómo se llama el hermano que se rió? Ricardo. ¿Ah? Ricardo. El acreedor dice, Ricardo me debe $1,000. ¿Sí? ¿Eso está escrito dónde? En la libreta del acreedor. Pero también está escrito en el corazón del hermano. Oh, yo debo. ¿Cuándo se puede borrar? Cuando hay una paga. Cuando hay una paga, se borra en la libreta del acreedor y se borra en el corazón del hermano. De que Jesús haya pagado, Dios por eso dice en el libro de Hebreos, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. En el mundo dice, yo te perdono, pero yo no olvido. ¿Han escuchado ese dicho? Yo perdono, pero no olvido. Dios es diferente. Dios perdona y se olvida. Por eso Dios no tiene memoria. Por eso la Biblia que dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Creer en esto es nacer de nuevo. Esa fe, hermanos, tenemos que guardarla en nuestros corazones para siempre, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. El problema, aunque Dios ya no se acuerda, el mundo todavía se condena. Yo debo, yo soy pecador, mis pecados todavía no son perdonados, ¿qué tengo que hacer para ser perdonado? Y piensa que algo tiene que hacer, tengo que sacrificarme, tengo que hacer. Ya Dios hizo la obra. Solamente creyendo en esto, luego ese hermano solamente necesita crecer espiritualmente por la palabra de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, hay abundantes palabras acerca de este tema. De verdad, yo estoy agradecido al Señor por haber compartido una porción de la palabra de Dios. Así es cuando el hombre puede ser encontrado por Dios, cuando cree que sus pecados han sido perdonados. Cuando ustedes alaben a Dios y en esa alabanza haya alguna frase de la sangre de Jesús, acuérdense que sus pecados ya han sido pagados. Ya Dios nos ha hecho aptos para poder estar delante de la presencia de Dios. No, Dios nos ha dejado sin falta para presentarnos ante Dios, porque la sangre de Jesús realmente tiene poder, y esa sangre lavó nuestros pecados. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez para siempre, nos justificó, nos santificó eternamente. Muchas gracias. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Voy a orar al Señor para terminar y ya luego dar pase al pastor. Dios Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por este tiempo especial, precioso que nos ha permitido compartir su palabra. Realmente, Señor, Dios está buscando a los perdidos, está buscando a las personas que necesitan conocer más acerca del mundo de la gracia, del mundo del perdón. Señor, ayude a mis hermanos que puedan también creer en esta palabra, que la paga ya ha sido dada hace 2000 años. Esta palabra, Señor, nos da la vida eterna. Esta palabra nos da la visa para entrar al reino de los cielos. Satanás muchos años nos ha estado engañando que nosotros somos pecadores, que tenemos que hacer algo, Señor, para ser salvos. Pero la salvación ya ha sido dada hace 2000 años atrás. Ese derramamiento de sangre no solamente lavó ciertos pecados, sino lavó todos nuestros pecados. Por ese amor tan grande que el Señor ha tenido sobre nosotros, nosotros podemos caminar en este camino agradecidos a Dios, también queriendo anunciar este evangelio a otras personas
queriendo avisar que ya realmente sus pecados han sido perdonados. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor, si esta palabra realmente no hubiera llegado a nuestro corazón? Señor, por los hermanos que no vinieron, también que puedan alinearse con este mundo de la fe. Gracias, Señor, bendiga a los pastores, al pastor Moisés, a la pastora Doris, a los hermanos también, que puedan acompañar con un mismo corazón, un mismo sentir a los siervos de Dios que usted ha puesto, Señor, en esta iglesia. Te agradecemos, Señor. Todo esto así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.